Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 233 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Mario Santucho, Facundo Iglesia y Natalia Gelos. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, el nuevo Parlamento del Capital, la inteligencia en calzoncillos y la flecha roja de Nueva York. ¿Afecta o no afecta los derechos de los trabajadores esto que presentó el gobierno y que tienen que votar los legisladores? Esta es la imagen, Pablo, de hoy de Adorni y Milei. Él llegó y lo fue a esperar el jefe de gabinete para que firmara de inmediato la reforma laboral. Ayer han trascendido detalles completamente rocambolescos de la salida del titular de la CIDE, del señor Neifert, que fue poco menos que producto de una pelea callejera, ¿no? Parece que el señor Neifert, siendo que era la medianoche, salió a recibir a estos inoportunos visitantes que le iban a apretar en calzoncillos, ¿no? It's just an overall sickness as opposed to a specific sickness. That was a terrible thing. It was cold-blooded, just a cold-blooded, horrible killing. And how people can like this guy is, that's a sickness, actually. That's really very bad. En el primer bloque analizamos la nueva composición del Parlamento que fortifica al oficialismo y el proyecto de reforma laboral que quieren los dueños. Bien, empezamos este podcast con Perfume Revista Nueva. Antes Así de empezar, acaba de llegar a la tribu. Recién salida del horno, la crisis número 70, así que eso es lo que primero vamos a decir hoy. Wow, se ve espectacular. Antes de arrancar este Está programa. hermoso, sí. Pero aquí empezamos. Hace exactamente 4 años, en diciembre de 2021, 2 personajes de extrema derecha asumían en la Cámara de Diputados de la Nación, un hecho casi inédito en la reciente historia democrática del país. Eran Javier Milei y Victoria Villarruel. 2 años más tarde, en diciembre de 2023, Milei y Villarruel se convirtieron en presidenta y vicepresidenta de la República Argentina y sumaron 37 diputados y 7 senadores propios. Este fue un punto de quiebre histórico. Y ahora, en las elecciones recientes del 26 de octubre, la ultraderecha vuelve a dar un salto espectacular que robustece su poder institucional porque en diputados pasó a contar con 95 legisladores propios y en senadores con 18. La Libertad Avanza aumentó así un 157% su presencia en ambos recintos. Ahora bien, semejante triunfo en las legislativas también reordena y disciplina al resto de las fuerzas opositoras. Los bloques del peronismo se rompieron y algunas de sus participaciones ya apoyan a Milei. Por otra parte, la derecha amarilla del PRO se convirtió en extrema derecha, color violeta, y el centro en este escenario no tiene peso. En este primer bloque de Crisis en el Aire nos vamos a meter con esta recomposición parlamentaria y vamos a hablar también de un proyecto que acaba de ingresar para ser tratado en las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo. Estamos hablando de la reforma laboral, el gran sueño del capital que no quiere dejar pasar esta oportunidad histórica para cumplirlo cuanto antes, salvo que hagamos algo fuerte para frenarlo, algo muy fuerte para frenarlo. Así es, Nati. Bueno, empecemos este programa, uno de los últimos del año. Así es. Mientras se acerca el fin de año, cada vez peor la cosa. Sí. Pero pongamos el foco entonces en la oposición para ver cómo se redujo, tomando como base de la comparación el 2023, ¿no? Hace 2 años, recién nomás, como decías, Nati. Unión por la Patria, o sea, el peronismo, la principal oposición, contó hasta este 10 de diciembre, hasta esta semana, Sí. con 101 diputados. Y ahora pasó a tener 93. O sea, 2 menos que el bloque oficialista. Dejó de ser la primera minoría. El PRO y el radicalismo, que supieron compartir Juntos por el Cambio, pasaron de 71 diputados que tenían en 2023 a 22 ahora. Lo que representa un derrumbe del 70%. Es cierto también que el nuevo sello Provincias Unidas acumula legisladores radicales, o sea que antes estaban en Juntos por el Cambio, y este flamante bloque integrado por Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires acumula 22 bancas. Así que bueno, la disminución uno podría decir, siendo generoso, que fue no tan grande, no fue de 71 a 22, sino de 71 a 44, igual es llamativa.
Luego aparece un conjunto de provincias que jugarán para el oficialismo. Son 16 diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al misionero Hugo Pasalacqua y al salteño Gustavo Sáenz. Se sumaron recientemente los diputados catamarqueños de Raúl Jalil, hasta hace nomás en Unión por la Patria, y los de Neuquén, de Rolo Figueroa. Y todo indica que el apoyo al oficialismo contará también con el sanjuanino Marcelo Orrego. Vamos a senadores. Unión por la Patria en 2023 había logrado ser la primera minoría con 33 senadores, quedando a solo 4 votos del quórum propio. Ahora tendrá 28 bancas. La Libertad Avanza tenía 7 senadores nada más y ahora salta a 18. Bastante más que el doble de lo que tenía antes. El PRO y el radicalismo ya no funcionaban juntos en esta Cámara y el radicalismo tenía 13 bancas y el PRO 7, o sea, entre los dos tenían 20 bancas. Que, si uno podía decir, sumado a los 7 de la Libertad Avanza, todavía no alcanzaban el peronismo que tenía 28. Eso hasta 2023. Ahora el radicalismo se reduce a 10 bancas y el PRO a 6. Y después hay otras 6 bancas de fuerzas sueltas que veremos cómo juegan en las votaciones. En lo inmediato, el oficialismo se propone aprobar 2 leyes fundamentales ahora mismo, quizás antes de fin de año. Y si no, en enero. El presupuesto, que va a ser lo primero, que quieren aprobar esta semana que entra, y la reforma laboral. Le preguntamos a nuestro querido compañero Claudio Mardones, periodista del diario Perfil, también de Tiempo Argentino, cuáles son los planes de Milei en el Parlamento, y nos dijo lo siguiente. Es un plano corto lo que piensa el oficialismo en la Cámara de Diputados. Para la semana que viene se están enfocando, al menos en la narrativa del oficialismo, se están enfocando en rápidamente reconstituir la comisión de presupuesto, definir sus autoridades, sacar un dictamen rapidísimo el mismo martes y pensar en una sesión quizás maratónica en la Cámara de Diputados el miércoles y el jueves. Es decir, que la semana que viene el oficialismo del mismo presidente que lleva gobernando el país hace 2 años sin un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación. Recordemos que Milei gobierna con el último presupuesto que aprobó el Congreso de la Nación para el último año de mandato de Alberto Fernández. La idea del oficialismo es que el presupuesto sea transformado en ley sobre el filo, sobre el último día de diciembre. Eso es la formalidad. Lo cierto es que hay una negociación con los gobernadores que la Casa Rosada está llevando de manera discreta, quizás no tanto, con un Santilli, Diego Santilli, que viene de cuando fue nominado ministro, todavía era diputado y buscó cerrar un dictamen de mayoría del presupuesto. ¿Será el mismo? Bueno, de aquella foto ahora pasaron 20 reuniones con 20 gobernadores, un Santilli que escuchaba y tomaba nota. El oficialismo dice que necesita una victoria legislativa a cualquier precio, y si eso implica ceder, bueno, les basta con el presupuesto. Pero algo ha cambiado, especialmente en los últimos 15 días, porque repentinamente, y especialmente ahora, se conoció el proyecto de reforma laboral. Los vaqueanos, los que tienen cierta experiencia legislativa, consideran que en estos 20 días extraordinarias, con suerte, el oficialismo va a conseguir en las 2 cámaras del Congreso obtener la sanción del presupuesto, si es que no aparecen sobresaltos en la negociación. Y en la reforma laboral se abrió una caja de Pandora y un nivel de conflictividad que antes de que termine el año vamos a saber cuál es el poder de fuego de la CGT y las demás centrales sindicales organizadas para lo que ha sido un plan de acción. En enero algunos dicen que no habrá movimiento, otros dicen que al gobierno no le va a quedar otra que convocar a extraordinarias en enero y en febrero, porque ya con los temas que están planteados no alcanzan los tiempos. Y todo esto sin que haya avanzado todavía la etapa inicial de la negociación presupuestaria. Es decir, que lo que parecen tiempos rápidos y veloces de una guerra relámpago para el oficialismo se pueden tocar con una dura foto de la realidad. Pero acá viene el gran examen. Estratégicamente, el 9 de diciembre, un día previo a la asunción del nuevo Parlamento, el gobierno publicó el llamado Informe Final del Pacto de Mayo. No sé si se acuerdan, pero el año pasado, cuando Milei no logró aprobar la primera versión de la ley bases, convocó a los gobernadores y dirigentes empresarios y sindicales para firmar un pacto con lineamientos básicos para el país. Este informe final lo firma Manuel Adorni, Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, Carolina Lozada, senadora radical santafesina, Gerardo Martínez, el capo de la UOCRA,
Martín Rapalini, empresario y uno de los titulares de la Unión Industrial Argentina, la UIA, Cristian Ritondo, diputado de Pro La Libertad Avanza, ya a esta altura no sé, y Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. No vamos a ponernos a analizarlo punto por punto, pero es importante al menos nombrar los ejes de cada capítulo porque delinean una cartografía nítida de lo que va a imponerse o de lo que pretende imponerse como este nuevo consenso de Washington, es decir, un conjunto de verdades inamovibles, políticas y económicas que se presentan como inevitables. Bueno, vamos. La primera es la inviolabilidad de la propiedad privada. Hay una reforma de la legislación de las tierras ahí dando vueltas. Segundo, una fuertísima reforma educativa. Atención porque parece que se viene el homeschooling, es decir, la posibilidad de que vos eduques a tus chicos en tu casa y que no pasen por una escuela, como funciona en Estados Unidos. El tercero es una reforma tributaria. Cuarto, una reforma que liberaliza aún más la explotación de recursos naturales. Quinto, una reforma laboral brutal, de la que vamos a hablar ahora en un momento. Y sexto, la apertura al comercio internacional, obviamente bajo los designios de Estados Unidos. Algunas de estas reformas que propone este pacto ya están ocurriendo en las provincias y suele perderse de vista esto. Y también vamos a verlo más adelante. Pero como decíamos, llegaron las famosas, anunciadísimas reformas de segunda generación. Hablamos de un proyecto de reforma laboral que, según la caracteriza Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, solo es comparable con la que se impuso durante la última dictadura. Sí, Facu, ahora veamos algunos puntos salientes de la reforma laboral si se aprobara este proyecto tal como llega, ¿no? Vamos a utilizar para esto los aportes de Luis Campos, que es amigo de la casa, a quien solemos recurrir cuando se dan escenarios de este tipo que tienen que ver con lo laboral. El resumen que el gobierno envió a los medios arranca con 2 puntos iniciales que dejan bien en claro el rumbo que pretenden tomar. Dicen, se limita el principio de la norma más favorable para el trabajador, que era una norma que imperaba, digamos. Bueno, ellos lo que quieren hacer ahora es limitar ese principio. Y se elimina como concepto interpretativo para la aplicación de la ley la justicia social. Y además aparece una catarata de reformas. Un punto que siempre obsesiona al capital son los despidos y las indemnizaciones. Y acá vamos a citar textual a Luis Campos porque él lo resumió perfecto. Él lo que nos decía es, vuelven a la carga con el fondo de cese, pero ahora es obligatorio. Los empleadores van a aportar todos los meses un 3% de la masa salarial. De ahí saldrán los recursos para pagar las indemnizaciones por despido. El fondo de cese de la ley base fracasó porque para los empleadores era muy caro, estaba mal diseñado y el gobierno cortó por lo sano. El nuevo fondo de cese va a ser gratuito para la patronal y se va a financiar en su totalidad con recursos que dejará de recibir la ANSES. El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales, pasa del 6% al 5%, de un día para el otro pasan de mano 4 puntos de la masa salarial. Esto es lo que nos decía Luis Campos. Luego aparecen recortes de derechos básicos, como las vacaciones. El proyecto dice, por ejemplo, se habilita la posibilidad de convenir el goce de las vacaciones fuera del periodo determinado en la ley y el fraccionamiento de las vacaciones siempre y cuando se respete un mínimo de 7 días. O sea que pueden darte las vacaciones en otoño y fragmentarlas. 7. Y también se transformaría, de aprobarse la reforma, la cantidad de horas trabajadas. Habrá un banco de horas. Se habilita a las partes a que acuerden voluntariamente, como si hubiera paridad, ¿no?, entre el capital y el trabajo, un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo. La jornada semanal puede extenderse hasta 12 horas. Las horas extra trabajadas un fin de semana pueden no pagarse y pueden ser compensadas con días libres en la semana. Bueno, tremendo. Vamos ahora al segundo gran bloque de esta reforma laboral, que sería la fuertísima limitación, directamente quizás la eliminación de la organización sindical y el derecho a huelga. Una novedad es que se permite echar a delegados gremiales. Así dice textual: se elimina la obligación de reserva del empleo a los trabajadores que asumen cargos selectivos. Y confirma lo que ya estaba vigente en la ley Bases. Para esto volvemos a recurrir a Luis Campos, quien nos explicaba que se prohíbe el derecho de huelga
los convenios colectivos quedan en la cuerda floja y se impulsa la descentralización de la estructura sindical. El proyecto hace que sea prácticamente imposible hacer una huelga. Esto es lo que opinaba Luis Campos, ¿no? Cuando hablamos con él para ver qué lectura había hecho del proyecto que salió hace un par de días, ¿no? Ayer anoche tarde. Sí. Los servicios esenciales ya existen, dice, pero la huelga puede tener restricciones en una terapia intensiva o en una central nuclear, ¿no? Porque son actividades se aumentan las actividades que se declaran servicios esenciales, por lo cual no debería haber huelga. El proyecto lleva este criterio a casi todas las actividades, incluidas la gastronomía, la producción de aceite o los medios de comunicación. Si este proyecto se aprueba, los trabajadores van a tener que garantizar durante una huelga un servicio mínimo de entre el 50 y el 75% de lo que corresponda para un día normal. Esto transforma el derecho de huelga en papel mojado. Hasta ahí lo que decía Luis Campos a partir de su lectura, ¿no? A su vez, las asambleas sindicales también quedan bajo la mira. En la mayoría de los casos será necesario contar con autorización del empleador. Y se descuentan las horas que se usen para tal fin. No se permiten protestas por fuera de la ley de contratos de trabajo. En el caso del periodismo, nos decían los compañeros de CIPREVA, se busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, dos grandes conquistas que habían tenido el sindicato hace un largo rato. Y estas normas son las bases de los derechos de los laburantes y el recurso legal para garantizar la estabilidad laboral. Sí, y también por fuera de esta ley quedan algunos sectores de trabajadores, los trabajadores de casas particulares, trabajadores estatales, y se crea también un régimen específico para los trabajadores de plataformas, para los repartidores y choferes de Rappi, Uber, etcétera. Que era también una de las grandes razones que se da, ¿no? No podemos seguir con una legislación laboral de hace tanto tiempo si ahora cambió la relación entre empleados y plataformas, etcétera. Pero bueno, básicamente este régimen no le otorga ningún derecho al trabajador de estas plataformas que siguen, como siempre se hizo, disfrazando su relación laboral por medio de no soy socio de esta plataforma, no soy trabajador, etcétera. O sea, las plataformas obligan a eso. Y hay una cosa que me parece muy curiosa porque siempre se hablaba o siempre se habla del derecho a la desconexión, ¿no? Los trabajadores que trabajan no solo en plataformas, sino también en relación de dependencia, hablan del derecho a la desconexión, que es básicamente que tu jefe no te pueda molestar un domingo por fuera del horario de trabajo por WhatsApp diciendo, che, tenés que hacer esto, etcétera, etcétera. El derecho a la desconexión se llama eso. Bueno, el régimen de plataformas de esta reforma laboral toma este concepto y lo da vuelta e introduce en vez de el derecho a desconexión, la libertad de conexión, que básicamente habilita al trabajador a algo que ya viene haciendo, que es poder prestar los servicios a todas las plataformas que él quiera, en el tiempo que él quiera y de la forma que él quiera, que en realidad no es su deseo, sino el tiempo que necesita para juntarse un sueldo digno, ¿no? Bueno, la famosa modernización, que es el título que lleva la ley, ¿no? Terminamos con esto. Vamos a un último puntito que tiene que ver con las negociaciones colectivas. Uno de los pilares de la ley sindical, digamos, argentina, que sufrirían porque se le otorga primacía el convenio por empresa o región por sobre el convenio por actividad nacional. Este es un hecho clave que además va a ser, creo yo, uno de los principales conflictos que van a llevar adelante los sindicatos, ¿no? La CGT y demás. Bueno, le preguntamos a Gaby Vulcano, periodista de Radio Con Voz, amiga también, que nos cuente cómo viene el proteo para la aprobación de esta ley, los primeros aprontes para ver cómo se van a disponer las relaciones de fuerza ahí en el Parlamento, y nos dijo lo siguiente. Bueno, todos estos temas están en discusión hace mucho tiempo en distintas fuerzas políticas, tanto desde la Unión Cívica Radical como desde el PRO, destacan que en realidad son iniciativas que los diferentes gobiernos radicales o el gobierno de Mauricio Macri habían querido llevar adelante y que no habían conseguido el acompañamiento necesario para hacerlo. Por lo tanto, en esta ocasión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, todo indica que va a ser más fácil para este oficialismo conseguir los votos.
En el Senado, puntualmente, La Libertad Avanza cuenta con 17 integrantes propios de su bancada y a eso se suman 4 del PRO, 10 de la Unión Cívica Radical y 2 senadores que son muy cercanos al gobierno. Estamos hablando de Francisco Paultroni y de Luis Juez. Todos ellos acompañarían al oficialismo para poder darle media sanción a esta iniciativa. Estamos hablando de alrededor de 32 senadores, pero no les alcanza con eso en el gobierno. Necesitan por lo menos 5 senadores más. Bueno, ¿de dónde lo sacarían? Están pensando en que 2 de los senadores del Frente Renovador de la Concordia Social, Arce y Rojas de Cut, puedan acompañar. También Beatriz Ávila del Bloque Independencia, que responde a Osvaldo Jaldo, y miran sobre todo a los senadores de Unidad Federal, estamos hablando de Camau Espínola y de Alejandra Vigo, que suelen ser aliados del gobierno, pero en algunos casos se diferencian. También podría acompañar Julieta Corrosa de la Neuquinidad. Y lo que dicen en el oficialismo es que en este caso, por lo menos en el Senado, no van a necesitar votos del peronismo. ¿Qué va a hacer el peronismo? Bueno, el peronismo hasta el momento ya lo que plantean es que van a votar en contra de manera homogénea y mantuvieron reuniones con la CGT y con la CTA para poder diseñar una estrategia que esté en diálogo, por un lado, lo que sucede dentro del Congreso con la calle. Después de esa reunión que mantuvo el Bloque de Unión por la Patria con la CGT, se anunció un paro por parte de la central sindical para el 18 de diciembre y en ese sentido, hasta ahora es toda la estrategia que ellos creen que se pueden dar para el Senado. La gran discusión es qué va a pasar en la Cámara de Diputados, donde está mucho más fraccionado el voto, donde el peronismo dejó de ser primera minoría para que ese lugar le quede a los libertarios. Y en ese caso, sí, el oficialismo diría que la tiene muchísimo más fácil que en el Senado para poder conseguir votos, porque algunos dicen, bueno, va a tener los votos del PRO que necesita para poder avanzar con esta iniciativa, va a tener los votos de la Unión Cívica Radical. Bueno, mientras esto se presenta en el Parlamento Nacional, en Mendoza esta semana los senadores aprobaron con una aplanadora mayoría el informe de impacto ambiental que habilita la minería de cobre, más un combo destinado a afianzar la producción minera. Afuera, antes y después de la votación, miles de personas se congregaron para repudiar el proyecto que finalmente la dirigencia política avaló. Desde el día anterior había habido en toda la provincia una larga marcha desde distintos puntos. Hace muchos años que se resiste esta ley. Las asambleas dicen que una vez aprobado este informe pueden pasar incluso hasta 2 años hasta que se comience a explotar, por lo que hay instancias de disputa, ¿no? Un comentario en la asamblea de Uspallata es bien representativo del espíritu que sobrevuela. Dicen textual: no hay que confiar en las instituciones de un sistema que está configurado para el extractivismo. Las urnas no son la salida, tampoco las acciones legales. Esto se da vuelta en las calles, en las rutas, como nos mostró el Chubutazo. Sí, Facu, ayer, de hecho, o sea, en la noche del jueves, estamos hoy grabando viernes, en la ciudad de Mendoza, hubo una, como vos decías, una gran marcha para repudiar la ley, y a la noche, cuando ya se estaba dispersando, digamos, todo en la plaza, la policía reprimió justamente la protesta, detuvieron a 13 personas, entre ellas había periodistas, y de hecho, desde el Archivo por el Agua están pidiendo imágenes para poder reconstruir esto que pasó. La pregunta es cómo se va a seguir, pero la idea es no bajar los brazos. Pero bueno, había como una escena que era muy similar a veces a lo que sucede acá en Buenos Aires, ¿no? Claro, y también se dan como estrategias similares para tratar de dilucidar qué pasó, ¿no? Como acá hizo el mapa de la policía tantas veces. En paralelo, otras de las provincias mineras están apretando el acelerador. Catamarca es una de ellas. Este miércoles el gobernador Raúl Jalil tuvo reuniones con Adorni y Santilli por el traspaso de yacimientos mineros de agua de Dionisio.
Es una empresa que tiene participación de Catamarca y que está dedicada a la exploración y explotación de minerales. Recordemos que Jalil pegó el portazo de Fuerza Patria para básicamente brindar sus votos a La Libertad Avanza. Por ahora, Fuerza Patria calla, como casi siempre. En la reunión de este miércoles, de la que también participó Orrego, que es el gobernador de San Juan, se habló de la reforma a la ley de glaciares, que también ampliaría el límite en el cual se puede hacer minería. Le preguntamos a Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista y del bloque de Provincias Unidas, qué piensa de las nuevas relaciones de fuerza en el Parlamento que se configuró ahora, y esto nos dijo. Sin duda el panorama de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre cambia radicalmente, fundamentalmente porque se polariza mucho. Entre los dos principales bloques, las dos primeras minorías reúnen más del 80% de las bancas. Eso genera que los espacios del centro, de las distintas versiones de la oposición, que están más o menos cerca del gobierno o más o menos cerca de Fuerza Patria, haya muy poco espacio, ¿no? Luego se conforman dos bloques de 22, Provincias Unidas, que entiendo yo, y como vienen las discusiones internas en ese bloque que nosotros conformamos, va a ser una oposición que va a ir tomando distancia de La Libertad Avanza, y otro interbloque también de 22 miembros del PRO, la UCR, el bloque de Karina Banfi y el MID, que en ese caso sí es un bloque mucho más cercano al gobierno y seguramente va a estar colaborando con la agenda del gobierno, lo vamos a ver en el debate del presupuesto. Eso primero le quita mucho espacio a las opciones de oposición más moderada o alternativa no peronista. Hoy evidentemente la representación en la Cámara no peronista está toda concentrada en sectores vinculados al gobierno y que apoyan en distinto grado al presidente Milei y a su equipo. Entonces va a haber que hacer un ejercicio muy importante de diálogo y de construcción para intentar reconstruir, rearmar esa mayoría opositora que a lo largo de todo 2025 y ya desde mediados de 2024 habíamos logrado para poner límites al gobierno, ¿no? Un gobierno que por otra parte muestra la decisión de ir a fondo. Nos queda una tarea muy difícil a quienes somos opositores y creemos que hay que construir una oposición muy amplia que sume votos de todo tipo para lograr tener esa mayoría y para plantear un proyecto alternativo al del presidente Javier Milei, pero nos queda un desafío muy, muy difícil, muy complejo, que es justamente el de poder articular esas oposiciones en un contexto donde claramente, por lógica de supervivencia parlamentaria, Fuerza Patria va a intentar perfilar mucho más una oposición dura. El oficialismo y sus bloques aliados van a estar allí también planteando un oficialismo que va por todo, y bueno, quienes estamos en la oposición lo hemos estado del primer momento, lo vamos a seguir estando, pero creemos que es importante también brindarle alternativas y perspectivas de futuro a la gente en esa matemática y en esa estrategia tan compleja de construcción. Bueno, lo escuchábamos a Esteban Paulón, diputado socialista actualmente en la Cámara, con una serie de planteos no difícil, matemática complicada, ecuaciones, bueno, tratando de dar cuenta de lo que venimos diciendo y que quisimos plasmar muy claramente en este número de revista que acaba de salir, ¿no? En donde hay un manifiesto largo que publicamos en nuestra página web, que se llama 5 hipótesis sobre la posdemocracia, y que está también articulado con una serie de notas en un dossier que básicamente se propone pensar esta etapa que se abre, ¿no? La posdemocracia, lo que hemos llamado posdemocracia, y que una de sus elementos es lo que acaba de decir un poco Esteban Paulón, y venimos reseñando en todo este bloque, que tiene que ver con el cierre, de alguna manera, del espacio institucional, de la lógica institucional, de la dinámica de la representación política frente a las demandas y a los intereses populares, ¿no? Lo que pasó en Mendoza antes de ayer, como comentabas, Nati, con una multitud movilizada, pero primero con una legislatura que ignoró sus reclamos, ¿no? Uh-huh. Después la sociedad se movilizó y el gobierno atinó a reprimirlos sin piedad. Bueno, esto es una muestra de lo que puede venir
hacia adelante en esta relación entre el palacio y la calle, que cada vez se fractura más, ¿no? Como una especie de fractura a cielo abierto, y que nos pone un desafío también a quienes nos vamos a intentar oponer a lo que se viene en el Parlamento, en el gobierno. La CGT salió ayer a anunciar una movilización también para el próximo 18 de diciembre. Ya lo mencionaba Claudio Mardones, lo mencionaba también Gaby Vulcano. Veremos si efectivamente será el principio de un ciclo de luchas contra esta ley laboral y contra esta nueva etapa del gobierno, de ir por todo, como decía Paulón, donde se destrozan los derechos básicos de los trabajadores registrados, pero que además va a tener también una repercusión grande entre los informales, porque esto va a ser perjudicial para toda la fuerza laboral, para toda la clase trabajadora. Veremos qué efecto tiene, decía, esta movilización del 18 de diciembre, pero la sensación es que la fractura entre la calle y las instituciones se va a profundizar, como sucedió en otras épocas de nuestra historia reciente, como fueron los 90. Empieza la etapa a final de este año. El año que viene va a ser más complejo en ese sentido, y bueno, estaremos ahí buscándole la vuelta, porque siempre de alguna forma la vuelta se la vamos a encontrar. Llegó el último número del año, La Crisis 70, un dossier para mirar de frente la posdemocracia. Entrevista a Lucrecia Martel con fotos de Nora Lezano, quien también suma en su audiovisual. Además, nos vamos de expedición a Chubut, donde revira el viento y crece el uranio. Y viajamos a la Pampa Húmeda, donde el gauchito tiktoker cobra su venganza. Testimonios de militantes quemados, una mirada a los posibles usos anticapitalistas de la IA, y nuestra sección Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado y Algo Azul, donde leemos y sí, juzgamos. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en revistacrisis.com.ar/tienda para recibirla en tu casa. Si quieres buscarla en mano, o si solo tenés ganas de vernos y charlar, te esperamos en la presentación del número el 19 de diciembre a las 18:30 en el Centro Cultural JJ de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar todo el colectivo para intercambiar ideas y de paso hacer un brindis de fin de año. Recordad, 19 de diciembre a las 18:30 en el Centro Cultural JJ. Nos vemos. En el segundo bloque vamos a hacer zoom en el espionaje del gobierno de Milei, porque hubo algunos movimientos extraños en los famosos sótanos de la democracia. La semana pasada hubo novedades en la Secretaría de Inteligencia del Estado, la famosa CIDE, un ámbito particularmente sensible del Estado, por naturaleza opaco, y que por eso nos interesa monitorear siempre. Por un lado, hay un nuevo jefe del organismo que algo nos dice sobre las internas dentro del gobierno de ultraderecha. Por el otro, la Casa Rosada publicó una nueva política de inteligencia nacional, un documento de 30 páginas donde explicitan los objetivos y las prioridades del espionaje libertario en un alineamiento explícito con la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Veamos entonces qué es lo que viene en esta materia. Bien, al jefe de la CIDE habitualmente se lo conoce como señor 5, porque tiene en su despacho en el 5º piso del edificio ubicado en 25 de Mayo 11, justo al lado de la Casa Rosada, en la esquina de Rivadavia con 25 de Mayo. Ese edificio fue construido en 1929 por el famoso arquitecto Bustillo, y desde entonces se llamaba Martínez de Hoz, porque debe haber sido esa familia la que puso la plata, y por eso el nombre, ¿no? Como en tantos otros lugares en los que aparecen. Pero en 2020, la entonces jefa de la AFI, Cristina Camaño, le puso José Hernández, lo renombró, porque parece que en algún momento eso había sido un hotel, y ahí el escritor, justamente José Hernández, había terminado de escribir nada más y nada menos que el Martín Fierro. En fin, volvamos. Sergio Neifert fue el jefe de la CIDE desde julio del año pasado hasta hace unos días que renunció. Lo había puesto en ese lugar el superasesor presidencial, Santiago Caputo, porque Neifert fue un gran amigo de su padre, de Claudio Caputo. Y quien pretende controlar a la casa de los espías, dicen los que conocen el paño, tiene que poner ahí a alguien de su riñón. O al riñón mismo, ¿no? Pero parece que no fue el caso. Dicen que Neifert estuvo coqueteando con Karina Milei justo en el momento en que la interna entre ellas, Santiago Caputo, estaba en su punto caramelo. Así es, Nati, eso es lo que dice una versión. La otra hipótesis es que Neifert era un diletante y que tenía pisados todos los expedientes. En cualquier caso, lo que trascendió es, como lo calificó el periodista Marcelo Longobardi, rocambolesco.
porque parece que 3 de los subordinados de Neifert, que también responden al mago del Kremlin, es decir, a Santiago Caputo, fueron a mediados de noviembre a la casa de Neifert, que queda en Martínez, en la zona norte del conurbano, a la medianoche a apretarlo. El señor 5, según esta versión, salió en calzoncillos a la calle, terminaron a las puteadas, un papelón. Pero ¿quiénes fueron los 3 temibles operarios del recontraespionaje que se prestaron a esta operación? Bueno, el subsecretario administrativo de la CIDE, José Francisco Lago Rodríguez, virtual número 2 del organismo, Nicolás Viñuesa, director del área jurídica, y Cristian Aguadra, que es el director de la División de Asuntos Internos. Bien, este último, Aguadra, es el nuevo jefe de la CIDE en reemplazo de Neifert. Lo primero que hay que decir entonces es que Caputo sigue teniendo el control de la Casa de los Espías, a pesar del supuesto retroceso que estaría padeciendo el superasesor en el control de la gestión presidencial, luego del batacazo electoral de octubre, que habría saldado, ¿no?, la interna a favor de Carina. Hay que recordar que de la CIDE, al parecer, salieron los audios de Españuolo, que casi se llevan puesto al gobierno previo a las elecciones de octubre. Estuvimos hablando con nuestro amigo Pedro Lacour, quizá el periodista que mejor está siguiendo estas novelas del espionaje criollo desde el diario AR, y le preguntamos qué significan estos cambios en el organismo y cómo leerlos. Escuchemos el audio que nos envió. La llegada de Cristian Aguadra a la titularidad de la CIDE se inscribe en un momento en el que el gobierno de Javier Milei intenta frenar una hemorragia interna que ya dejó varios heridos y un aparato de inteligencia en estado de alerta permanente. Contador público de bajo perfil, pero no un desconocido en los pasillos del poder, Aguadra manejó hasta hace pocas semanas la dirección de asuntos internos del organismo y carga con un historial áspero que circula en voz baja dentro del sistema. Se lo menciona como titular de cuentas offshore en el exterior y ligado a su vez a un operador acusado en la causa del intento de encubrimiento del crimen de Mariano Ferreira. Su ascenso en el organigrama aparece ahora como la respuesta inmediata al caos que dejó la salida de Sergio Neifert. La eyección del ahora ex señor 5 no se explica solo por los escándalos internos y la falta de operatividad puertas adentro de la CIDE, sino por un dato concreto: la pérdida de confianza por parte del asesor presidencial Santiago Caputo. Y es este el antecedente que marca el terreno minado que pisa hoy Aguadra, que llega con la promesa de ordenar, pero sabe que su supervivencia dependerá de sostener un equilibrio en el que la lealtad vale más que la propia eficiencia y donde cualquier desalineamiento se suele pagar con la lisa y llana expulsión. En ese marco, el nuevo jefe de la CIDE corre un riesgo evidente: repetir la senda de su antecesor y convertirse en un fusible más de la interna del mileísmo, justo cuando el gobierno comienza a dar señales de pretender reformar la ley de inteligencia de cara al año 2026. Bueno, lo escuchábamos a Pedro Lacour, que como decíamos viene siguiendo muy de cerca todos estos entretelones. Acaba de mencionar, dejó picando algo ahí que no vamos a profundizar ahora porque por ahora es un rumor, una posible reforma de la ley de inteligencia nacional. Pero agreguemos algo más a lo que comentaba él sobre el nuevo jefe de la CIDE, Cristian Aguadra, que como decías, Facu, era el jefe de la División de Asuntos Internos hasta hace poco, hombre de confianza también de Caputo, pero además un tipo oscuro, como ya también Pedro mencionaba, con socios y empresas no declaradas y socios medio turbios, que además tiene cero experiencia en el mundo de la inteligencia, pero además de todo esto tiene otra característica que personalmente creo que es muy relevante y no se ha mencionado demasiado, que es otro personaje del conurbano bonaerense, como lo era Neifert, un tipo también de la zona sur del conurbano, en este caso después vamos a ver a Aguadra desde Morón, y como lo es Diego Kravetz, otro personaje clave del conurbano bonaerense, que fue incluso jefe de seguridad de Lanús. Todos estos, Neifert, hasta ahora jefe de la CIDE, el actual jefe de la CIDE Aguadra, el virtual número 2 o 3 de la CIDE, el jefe operativo de la Casa de los Espías, que es Diego Kravetz, todos funcionarios claves de la CIDE, todos del conurbano bonaerense, ¿no? Dejemos este indicio planteado, después lo vamos a retomar para ir ahora al segundo hecho relevante acontecido durante los últimos días en esta materia. El pasado jueves, la Secretaría de Inteligencia
del Estado publicó en su cuenta de X la nueva política de inteligencia nacional. Política de inteligencia nacional. Así se llama el documento donde se plasma cuál es la orientación o los lineamientos generales del gobierno libertario en términos de espionaje. Como quizás ustedes recuerden, quienes nos siguen fielmente, el año pasado, en la revista Crisis, y gracias a un trabajo de nuestro equipo de investigación política de Edipo, nosotros publicamos el Plan de Inteligencia Nacional, el PIN, lo dimos a conocer, que era un documento mucho más largo y detallado que este que se dio a conocer el pasado jueves, donde se orientaba con bastante especificación cuáles eran las tareas y misiones que debían desarrollar los agentes de inteligencia del Estado. Este nuevo material, en realidad, debería haber, me refiero a la política de inteligencia nacional, debería haber salido antes que el plan de inteligencia nacional, porque así lo plantea la ley de inteligencia nacional y porque es lo lógico, ¿no? Porque primero tiene que salir la orientación general y después las especificaciones del plan. Bueno, sin embargo, esto acaba de ser escrito ahora, no solo publicado ahora, sino que acaba de ser escrito ahora. De hecho, en la primera página, en la portada de esta política de inteligencia nacional, dice octubre o noviembre del 2025, o sea, lo escribieron ahora. Bueno, es raro. Según las consultas que hicimos, el funcionario responsable de su redacción es Lago Rodríguez, el que habíamos mencionado antes, que es también virtual número 2 de la CIDE, es subsecretario de Administración, uno de los 3 que estuvo en el apriete de la medianoche en Martínez. Ahí para entender un poco está el jefe de la CIDE, y después hay 2 subsecretarías importantes, una la de administración y otra la operativa. En la operativa está Kravets, en la de administración está Lago Rodríguez, por lo tanto a cargo de esta subsecretaría está supuestamente la redacción de esta política de inteligencia nacional. En todo caso, este documento, Política de Inteligencia Nacional, confirma las preocupaciones, yo diría incluso la alarma, que ya el PIN había generado. Leo solo una oración de la página 7 que resume bien cuál es la idea general de este planteo. Dice así: el escenario global también proyecta su conflictividad sobre la región, ¿no? Materializando para actores lejanos el desarrollo de influencia geopolítica. Claramente se refiere a China, ¿no? Seguimos leyendo. Para asegurar flujos de recursos estratégicos, disputar modelos de reconfiguración global de cara al futuro y diseñar ejes alternativos a los poderes imperantes. O sea, el principal punto de preocupación es precisamente cómo hacer para rechazar la influencia china en el país. Sí. Leamos un párrafo más, Mario, que de todos, ¿no? De estos son los que nos resultaron muy llamativos porque en cierta forma aparece como el objetivo principal de la estrategia de la ultraderecha, es decir, en un lugar muy protagónico. Cito textual. El conflicto en toda su gama demuestra como una constante, más allá de los campos de batalla y los mercados, el desarrollo de acciones no cinéticas mediante ciberataques, campañas de desinformación, ingeniería social y manipulación de la opinión pública para amoldar la moral del adversario previo, durante y después del desarrollo de acciones políticas, militares o económicas principales. Seguimos. De esta forma, las acciones híbridas, los esfuerzos de influencia, injerencia e interferencia y la desinformación se convierten en prácticas relevantes con el objetivo de ampliar el margen de maniobra para permitir la persecución y eventual satisfacción de intereses de los actores estratégicos. Para nuestro país será prioridad que la inteligencia nacional alcance la comprensión de estos fenómenos que buscan afectar simultáneamente la cohesión social, la legitimidad institucional y los derechos fundamentales de los habitantes de la nación argentina, como así también los propios intereses vitales y estratégicos de la República Argentina, como una primera distinción del accionar sutil de actores adversos. Cerramos las comillas, dejamos de citar. Esto significa, al parecer, que van a poner todos los cañones en el patrullaje de las redes, básicamente, ¿no? Pero le pedimos a un especialista en estos asuntos, muy amiga de la revista también, a Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, que nos cuente su impresión sobre esto que estamos viendo, sobre esta nueva política de inteligencia nacional. Escuchemos qué nos dijo. Bueno, el gobierno finalmente publica la política de inteligencia nacional y, por un lado, tiene que leerse en línea con
el plan de inteligencia nacional, que es secreto, pero que se filtró hace varias semanas y sobre el que hicimos un análisis y nos había generado muchísima preocupación. Entonces, me parece muy importante que esta política de inteligencia nacional que se hizo pública y plantea objetivos muy generales, pueda ser leído con los objetivos específicos, estratégicos, que están en ese plan de inteligencia nacional y que le ponen carne a esos objetivos generales y que tienen que ver con plantear toda la orientación de nuestra política a la vieja idea de las nuevas amenazas y de las guerras híbridas o de las amenazas híbridas más bien, y que pone al país sobre todo subordinado a las estrategias globales o geopolíticas de las potencias, ¿no? Y la definición de esas amenazas internacionales asociadas sobre todo a los conflictos globales o a los conflictos internacionales, que no necesariamente son conflictos vinculados a los intereses nacionales. Además, ese plan de inteligencia nacional, el PIN, el que se filtró, también planteaba en esas amenazas híbridas ideas asociadas con la vieja doctrina de seguridad nacional, ¿no? Atadas a la cuestión de los enemigos internos, vinculados al terrorismo o al crimen organizado, a la conflictividad, y en este caso las notas nuevas son las cuestiones vinculadas con las campañas de desinformación, ¿no? Ahí hay que prestarle mucha atención. La segunda cuestión me parece importante, que ya la mencioné antes, es que va muy en línea con la política exterior del gobierno de Milei, subordinada a los intereses estratégicos de Estados Unidos, y que en este caso también ya podemos o deberíamos asociarlo a la estrategia de seguridad nacional que publicó Estados Unidos y que pone a América Latina como uno de sus objetivos estratégicos de intervención. Por eso, digamos, lo que sí puede volver a plantearse es la subordinación de los intereses estratégicos de Argentina a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Bueno, la escuchábamos a Paula entonces, contando un poco su mirada sobre qué está en juego en la CIDE, digamos, ¿para qué está pensando el gobierno libertario utilizar la CIDE? La gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la estrategia en el sentido de la inteligencia y del espionaje que tiene el gobierno de ultraderecha? Yo mencionaría tres hipótesis distintas que he estado recopilando a partir de hablar con diferentes actores que conocen este mundo y que los están siguiendo también, como Paula, como Pedro y otros más. Una primera hipótesis es muy básica, ¿no? Lo que le interesa al gobierno de la CIDE es la guita. ¿Por qué? Porque ahí hay fondos reservados muy importantes y lo que les interesa es, tener un control sobre eso para sacar guita para las campañas, para su armado político y listo. Ese sería como la primera y fundamental propósito. Esto obviamente es un elemento importante, seguramente está, los otros gobiernos siempre lo han utilizado para esto. Hay un elemento que no circuló tanto esta semana, pero la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Estado, que funciona en el Congreso, bastante mal funciona, antes de disolverse la actual configuración, ¿no? Porque ahora todavía no se sabe cuáles van a ser los integrantes, estaba dirigida por Martín Lustó, votó hace unos pocos días el balance del organismo, tanto del 2023, que todavía pertenecía en su totalidad casi a lo del Frente de Todos, como el 2024, ¿no? Que es el primer año de este gobierno. Lo votó, lo aprobó. Obviamente esto en principio no se conoce, qué es lo que votó, qué es lo que aprobó, pero significaría una especie de legitimación de lo que estuvo haciendo. Y lo que trascendió, no trascendió, pero a mí me llegó la versión, es que en ese balance del 2024 no estaban esa cifra muy millonaria de fondos que había aumentado el gobierno en su momento
y que el Congreso rechazó, ¿no? La primera ley que el gobierno rechazó, que el Parlamento rechazó del gobierno libertario, fue precisamente el aumento de los fondos reservados de la CIDE. Bueno, teóricamente esto no llegó. Con lo cual, esta primera hipótesis de que lo que le interesa es la guita de ahí, seguramente es, pero quizás no sea tampoco la primordial. Hay una segunda hipótesis que a mí me parece bastante importante, que es la incidencia política interna, ¿no? Cómo utilizar al espionaje para la política interna, para generar una preeminencia política. Ahí es donde aparece para mí la hipótesis del conurbano como un territorio y una complejidad política en sí misma muy importante, que yo creo que es muy posible que el gobierno piense, o los libertarios piensen en utilizar a la CIDE en función de esa disputa, ¿no? Neifert, Kravets, ahora Aguadra. Hay otro personaje dando vueltas, según nos comentaban, Pedro Lacour publicó un artículo sobre esto, que es el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, un personaje bastante importante. Aguadra también es de Morón, por eso aparece ese vínculo. Bueno, con mucha influencia en la Secretaría de Inteligencia. Hay que ver qué significa eso. Yo las primeras versiones que recopilé hablan de la importancia para Caputo de la CIDE en su pelea interna dentro del gobierno. Sebastián Pareja, todo el quilombo ese que lo vimos muy también a cielo abierto, esa fractura expuesta en septiembre durante las elecciones que perdió el gobierno en la provincia de Buenos Aires, en fin. Eso es toda una hipótesis. Desde mi punto de vista, no hay que descartar que el objetivo principal, fundamental, sea Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido la pelea que se viene hacia 2027. Así que yo recomendaría estar atento a esos movimientos en la provincia de Buenos Aires de la inteligencia y del espionaje. Y por último, la tercera hipótesis, que evidentemente quizás sea la más importante, todas estas se van sumando, no es que es una u otra, es lo que decía Paula recién en su audio muy bien, que es el alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Ahí aparece una figura bien importante, que es la de Scaturice, del cual se dejó hablar, el famoso asesor el asesor de Santiago Caputo, que a su vez es el asesor de Milei, con mucho poder en Estados Unidos, un tipo que fue el que acercó a la CEPAC, a este grupo conservador, digamos, de acción política republicano, trampista, a Buenos Aires, y ese vínculo de Scaturice fue el que parece haber sido clave en el acuerdo que se generó entre Santiago Caputo, como un personaje importante, y el gobierno de Milei con el gobierno de Trump para el rescate que vivimos previo a las elecciones. Esta es toda otra trama, y por eso la importancia de China, de los factores geopolíticos en esta política de inteligencia nacional. En fin, son cuestiones muy claves que se hablan poco y que acá vamos a seguir de cerca, porque van a tener influencia en lo que viene. Marcela Perelman y Diego Stulwart vuelven a la tangente, a un año de la irrupción de Luigi Mangione en la discusión pública, para indagar si esa flecha roja que disparó el joven norteamericano tuvo algo que ver con el triunfo electoral de Zohran Mamdani en Nueva York. No se conmueve la gente por el rico asesinado, niega, depone y defiende claves del asesinato. Estábamos escuchando el corrido de Luigi, la canción que hizo una mexicana tiktoker, Gabriela Maquis, sobre el hecho de hace justo un año en el que el CEO de una prepaga de salud de Estados Unidos fue baleado en las calles de Nueva York. Como cuenta Gabriela en su canción, se acusó de ese hecho al joven de clase alta Luigi Mangione de haber disparado con un arma casera impresa en 3D 3 balas que tenían escritas las palabras más usadas por las prepagas para negar tratamientos y así desentenderse de la salud de los pacientes. Soy Marcela Perelman y estamos acá con Diego Stulwart para continuar una conversación que empezamos hace un año con Mario Santucho en este mismo espacio sobre este caso de Mangione. Esa primera conversación se llamó La violencia política 3D y pueden escucharla en las redes de Crisis. En ese momento, un año atrás, intentamos interpretar a Mangione. Nos interesó pensar sobre la simpatía que estaba despertando en las redes y tratamos de entender cuáles habían sido sus motivaciones y a qué tradiciones de violencia y de política lo podíamos ligar. No sacamos conclusiones, pero sí abrimos varias líneas y las preguntas quedaron flotando a lo largo de todo 2025 y fuimos comentando a medida que se fueron conociendo más detalles del caso.
Hace poco, en noviembre de este año 2025, hubo otro hecho que nos sorprendió desde Nueva York. Ganó la alcaldía Zoran Kwame Mamdani, un joven musulmán, inmigrante africano, nacido en Kampala. Y ganó con una propuesta de redistribución y justicia social que resultó ganadora sobre alimentos, transporte, cuidados y vivienda, especialmente sobre el problema de los alquileres. Esa sorpresa sobre el triunfo de Mamdani se conectó entonces con las preguntas que teníamos pendientes. Y apareció la idea, ¿no? Y si la flecha que disparó Mangione ayudó a Mamdani a llegar a la victoria, en otras palabras, ¿qué conexiones puede haber entre el gesto extremo de Mangione y esta resonante victoria electoral de otro joven que hasta hace poco tampoco conocíamos, el socialista y musulmán Mamdani? ¿Qué hilo rojo los puede unir, Diego? Bueno, qué preguntita, bueno, acá me meto en el terreno de las ideas. La acción de Mamdani tuvo una alta sofisticación simbólica y por eso guarda un interés particular para nosotros. Él se esforzó en enviar un mensaje nítido. El suyo fue un mensaje destinado a habilitar una contralectura de la sociedad. Elaboró una síntesis sobre la injusticia del sistema de salud, identificó un campo de víctimas, personas abusadas en su derecho a la vida y también a los responsables de estos abusos. Esa identificación ya prefigura un enemigo virtual, un tipo de enemistad, porque al señalar a las empresas que extraen riqueza de la salud y de la vida de las personas, coloca a quienes se resisten a ello en una relación de antagonismo que Mangione con su acción volvió visible. En este sentido, se puede decir que Mangione explicita un antagonismo social extremo, es decir, de vida o muerte. Se trata, por lo mismo, de una acción que puede ser considerada íntegramente a partir de la imagen del disparo, pero no solo del disparo de las balas. Mangione disparó también ideas, al menos dos, que podríamos formular así. Primero, lo que genera una renta extraordinaria a las empresas de salud es dejar morir a los pacientes. Y segundo, eso es inaceptable, lo cual quizás me lleva a mí, Marce, a hacerte yo una pregunta. A ver, trato de formularla. Si retomamos las preguntas que nos hacíamos un año atrás, no podemos entonces eludir el hecho de que la acción armada de Mangione nos trae a la memoria otras acciones que sugieren un campo posible para las comparaciones. Una referencia ineludible es la del anarquista Simón Radovinsky, que en Buenos Aires mató al jefe de la policía, Ramón Falcón, como respuesta al rol que había tenido en la masacre de anarquistas del 1 de mayo de 1909. Como Mangione, Radovinsky eligió a un responsable claro y ejecutó una venganza con un mensaje nítido. No somos los únicos en traer este hecho al presente. Hace pocas semanas, la entonces ministra Bullrich repuso el nombre de Falcón a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina y de paso puso el nombre de nada menos que Alberto Villar, excomisario y líder de la AAA, a la Escuela de Suboficiales de la Policía. Bullrich llamó anacrónicamente terrorista a Radovinsky en esa ocasión. Si bien hay similitudes tácticas que podrían acercar a Mangione con Radovinsky, la comparación no prospera, dado que no es posible ubicar a Mangione cabalmente en la tradición del anarquismo de izquierda ni en cualquier otra tradición política. Sigo completándote la pregunta por las comparaciones, porque en su momento también nos pareció que la figura fallida de Sabac Montiel, aquel joven que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, tenía algún tipo de semejanza si consideramos también a Mangione como un puro síntoma de descomposición de la época y, más aún, como la imposibilidad de una especie de clasificación en la izquierda. De hecho, hubo voces que avisaron que Mangione podría ser reivindicado por la ultraderecha, cosa que no pasó. Mangione, al contrario, conectó con un sentimiento extendido de injusticia social y la nitidez de su mensaje, así como los términos de la enemistad que trazó, lo brindaron de ser capitalizado por fascistas y libertarianos. De hecho, su figura no fue capturada por el aceleracionismo trampista, sino que decantó hacia lo juvenil popular. Todavía hay otra referencia
que se nos viene a la cabeza a partir de una memoria noventista de una bomber. El diario de Mangione muestra que él fue muy consciente de que su acción podía ser neutralizada políticamente si se la igualaba al una bomber, y buscó concretamente evitarlo. Ted Kraniski era un matemático, también universitario yanqui como Mangione, que por 17 años envió cartas bomba causando muertos y heridos entre profesores y ejecutivos de empresas. Buscaba provocar una revolución contra el sistema industrial y tuvo un manifiesto muy leído sobre la sociedad industrial y su futuro, conocido como el manifiesto Una Bomber. Entonces, a ver concreto las preguntas. ¿Qué es entonces Luigi Mangione? ¿Es un anarquista extraño, un lobo suelto, un héroe solitario, un una bomber actualizado, un síntoma inapropiable de una época retrógrada? Bueno, una pregunta cargada de información y que contiene en buena parte las respuestas, ¿no? Por un lado, descartamos del año pasado, también habíamos indagado en estas opciones y bueno, aunque hay muchas similitudes con Radovisky, sabemos que estamos en otra época y él no, es muy difícil emparentarlo a él con esas tradiciones políticas. Sabac Montiel no, porque terminó decantando Mangione más por izquierda, más por una línea popular y como dijiste, Diego, se blindó de la posibilidad de caer por derecha, ¿no? Quizás el caso donde es más difícil encontrar las diferencias, porque la referencia es más cercana, es este de Luna Bomber, ¿no? Y hace un año fue lo que más difícil nos resultó para despejar. ¿Por qué no era un terrorista? ¿Por qué no era una bomber? La policía durante este año filtró a la prensa lo que se llamó el cuaderno rojo de Luigi, porque concretamente es un cuaderno de espiral de tapas rojas, y donde él fue escribiendo cómo planificaba su hecho. Y unos meses antes del atentado escribió que él había llegado a la conclusión de que tenía que evitar de que lo tildaran de terrorista. Creyó que si lo igualaban con el Una Bomber, el público en general, lo llama los normies, en relación a los normales, iban a descartarlo como a un enfermo y no iban a escuchar sus ideas, que es lo que a él más le importa, ¿no? Esto conecta con una crítica que podemos hacer, que es los usos extendidos de la etiqueta de terrorismo como una forma de taponar, de bloquear cualquier discusión sobre violencia política. Y en una entrada de su diario, unos días después, escribe Mangione: al fin sé lo que tengo que hacer, qué suerte que procrastiné hasta acá. Y define qué es lo que necesita. Dice: ahora sé exactamente lo que necesito. Un objetivo claro, que va a ser la prepaga, una víctima definida, que va a ser el CEO, sin arriesgar a terceros, una situación concreta, que va a ser la conferencia de inversores de la prepaga, y un mensaje nítido, que él decide escribir en las balas, ¿no? Y escribe esas 3 palabras de negar, de poner y una más, que ahora no recuerdo, que son las que en un libro muy vendido se identificaban como las claves, las coartadas que usan las prepagas para negar los tratamientos. Definido así objetivo, víctima, situación y mensaje, escribió Mangione que de esa manera, si se garantizaba todos esos cuidados, se garantizaba a sí mismo no cruzar la línea del anarquista revolucionario al terrorista. Esas son sus palabras. De esa manera, de alguna manera, él se autoemparenta, se inscribe o pretende inscribirse en una genealogía de anarquismo revolucionario, ¿no? Y haciendo pie en estas decisiones tan conscientes que tomó Mangione, la defensa ya ganó una pelea central porque logró que se cayera la acusación de terrorismo que le habían hecho en el nivel federal. Y quizás nos importa especialmente que ganó esta discusión jurídica no negando la participación de Mangione en los hechos, sino disputando qué interpretación darle a esos hechos. Dijo la abogada: lo que hizo Mangione es una venganza. Vendetta fue la palabra. Una expresión de rabia personal contra un individuo por sus acciones en el mundo. Muestra que muchas personas comparten su ira y frustración con el sistema de seguros de salud. Pero su intención al disparar al CEO no fue intimidar, coaccionar o influir en una población civil. Es decir, la abogada dice:
es un vengador, sí, cometió esos hechos, pero no es un terrorista. Y efectivamente el Poder Judicial retiró esta acusación de terrorismo. Ahora la estrategia continúa, me parece que es una cuestión interesante ver cómo van tratando de quitarle las acusaciones sin quitarle el cuerpo a la acción. Y entonces ahora van por la nulificación de las causas, porque lo que señalan es que el nivel de prejuicio que está generado alrededor de él, incluso por el mismo Trump, impiden que se lleve a cabo un debido proceso, impiden incluso conformar un jurado imparcial. Pero entonces, Diego, si definitivamente no es un Sabac Montiel y tampoco es una Bomber y no es del Tom Radovsky, seguimos con la pregunta abierta de qué es. Y también con la necesidad que tenemos de contar con nuevas categorías, ¿no? Tener categorías propias para pensar la acción directa hoy. Creemos que creo que si no logramos tener ideas propias y categorías propias, nos pasa esto, que cualquier hecho se va por la canaleta del terrorismo y se clausura la discusión. Una idea, me acuerdo que hace un año cuando nos encontramos acá coincidimos con que teníamos a mano la teoría del partisano, que es un libro de Carl Schmitt, siempre útil como un manual para diferenciar formas de violencia política. Y si bien creo que todos tenemos claro que Mangione no es un partisano a la manera que lo fue un guerrillero en los 70, y tampoco se inscribe él, no pertenece a una organización armada más amplia, ni logramos identificarlo con una tradición política definida, pero de todos modos Schmitt y su partisano nos dan señales, nos dan pistas para poder ir pensando categorías propias, ¿no? Entonces, para ser muy esquemáticos, Schmitt dice que el partisano es un tipo de combatiente particular que tiene 4 características fundamentales. 1, que es irregular, que no pertenece a una fuerza militar convencional, no es parte de un ejército y no usa uniforme. 2, que tiene una movilidad acentuada, quiere decir que se caracteriza por su rapidez, por el uso de tácticas de ataque y retirada y que se mimetiza con la población. 3, que tiene un compromiso político intenso, esto es que está motivado por una fuerte convicción política o ideológica que lucha por una causa existencial. Y esta dimensión de la causa existencial es lo que introduce un elemento de enemistad absoluta al conflicto en el que se inscribe, en el que participa el partisano. Hasta acá, 1, 2 y 3, la irregularidad, la movilidad y el compromiso político le van a Mangione, ¿no? Nos sirven para describir a Mangione. Sin embargo, hay una 4ª característica que me parece que no le cabe, que es que Schmitt dice que el partisano tiene un carácter telúrico, una conexión con el territorio fuerte, con el suelo, con la población local, y esto, bueno, no tiene mucho que ver ni con el origen ni con el espacio de acción de Mangione, ¿no? Pero, aun cuando esta dimensión de lo telúrico es fundamental, Schmitt nos abre una puerta, porque él pensó que esto de lo telúrico podía cambiar, y con el tiempo y el avance técnico iba a haber partisanos ubicuos, llamémoslo así. Él dijo el partisano moderno, que con técnica y motorización iba a carecer de conexión territorial. Carecer de conexión territorial, o sea, desarraigarse, tiene un precio, porque el partisano en ese camino va perdiendo nitidez política y va quedando susceptible de ser capitalizado por otros actores, porque al moverse ingresa en múltiples tableros donde juegan otros, ¿no? Ahí quizás aparece una ambigüedad por la que hace un año no sabíamos si iba a ser más un Radovsky o más un Sabac Montiel. Es una ambigüedad que describe un borde, una tensión que es propia, que podemos reconocer más ampliamente en esta época. Esa idea de ambivalencia estratégica de que tiene toda la gestualidad política, que nos hace difícil entender si algo es en chiste, si algo es en serio, cuál es el estatus que tiene una amenaza, por ejemplo.
Bueno, sí, esta lectura de Carl Schmitt, de su libro del 63, sobre la teoría del partisano, es útil con todas las contrariedades que siempre implica citar a Carl Schmitt por su pasado político vinculado al nazismo, pero es claro, nítido, útil y nos permite hacer un ejercicio, ¿no? Yo creo que podemos, Marcela, con las cosas que hemos estado pensando este año, arriesgar una hipótesis. Mangione es algo así como un partisano en tiempos digitales, digamos, ¿no? Tiempos que Schmitt no vivió ni conoció. Y al respecto se puede pensar una derivación particular de los partisanos tecnificados que en cierto modo Schmitt pudo haber anticipado. Esto nos obligaría a pensar qué significa hoy decir territorio, defensa, población, todas categorías centrales en las definiciones de Schmitt. Sobre todo decir esto en tiempos de post-internet, ¿no? Decirlo hoy. Estas son todas articulaciones que deberíamos desarrollar. Así que nos faltan, que son necesarias, son una especie de trabajo teórico-político pendiente. Pero sigamos con la teoría del partisano. Schmitt se refiere al papel crucial que tiene para el partisano la figura, él la llama así, un tercero interesado. ¿Qué es esta figura? Se trata de una suerte de tercero poderoso, habitualmente una potencia extranjera que le ofrece suministros, financiamiento y, esto es muy importante, legitimidad propiamente política al partisano, ¿no? Es la potencia extranjera que financia una guerrilla en algún lugar lejano, por ejemplo, ¿no? Esta legitimidad política, paremos en esto, detengamos en este punto, resulta particularmente clave porque permite trazar una diferencia entre el partisano, de un bandido, un pirata, un criminal, a alguien a quien se lo puede tratar como una figura no política. El hecho de que haya un tercero poderoso interesado en esa figura ya le da una suerte de coherencia política y produce esa distinción fundamental entre lo político y lo delincuencial, que serían dos maneras que el Estado tiene de calificar a los sujetos armados. En términos actuales, para decirlo, digamos, en lenguaje directo, la acción de este tercero saca al partisano de la sección de policiales y lo introduce directamente en lo que nos interesa, que es la discusión política. Bueno, está bien, todo esto está bien, pero Mangione actuó solo, muy solo. No hubieron terceros involucrados. Él no forma parte de un bando en guerra, como ya dijiste, y además no dependió de ningún poder para actuar. Al contrario, su acción fue solitaria. Fue diseñada y fue ejecutada además por medios artesanales, con herramientas muy caseras y con tecnologías que son las tecnologías que cualquiera dispone, las que tenía a mano. Sin embargo, sí aparece en su acción un tercero dador de legitimidad. Y acá yo creo que nos desprendemos un poquito de Schmitt y tratamos de pensar por nosotros mismos qué es lo que vemos en la acción de Mangione, lo interesantísimo, digamos así, del interés político que podemos ver en la acción de Mangione. Porque en Mangione se trata de un tercero muy diferente. Llamamos tercero interesado, para el caso de Mangione, al apoyo popular viral que generó su acción. Esa simpatía popular es la que dota a la acción de Mangione de su significación política. Es ella la que lo distingue de un mero criminal, ¿no? De un mero delincuente. Ese tercero popular viral, a diferencia del tercero poderoso de Schmitt, no preexiste a la acción, y esta es una diferencia fundamental. La potencia que apoya al guerrillero existe desde antes y está metido en el conflicto. En el caso que estamos pensando de Mangione, es la acción la que, si sale bien y comunica su mensaje, despierta, constituye un tercero popular que mediante su simpatía produce un efecto decisivo al politizarlo. La defensa de Mangione, por ejemplo, está casi enteramente financiada por microapoyos populares de personas que, conmovidas por la acción, hicieron donaciones de recursos. Esta apuesta a crear un tercero popular viral, insisto, es decisiva. Ahora bien, ¿estamos ante un nuevo tipo de acción heroica? ¿Mangione está postulando un tipo nuevo de heroísmo? Vamos a desplegar un poco más nuestra hipótesis del partisano digitalizado. Mangione es efectivamente partisano digital desarraigado, expuesto a la ambigüedad de la época, esto es bien importante, cuyo tercero interesado, fuente de recursos y de legitimidad,
es el público que él mismo construyó al volverse, y acá la palabra clave es viral, porque la viralización es un tipo de simpatía que se materializa en Internet. Ahora, si el Mangione partisano digital es un héroe solitario, que se jugó el todo por el todo en un acto comunicativo extremo, lo heroico en él consistió en tomar un gran riesgo para convocar a ese pueblo simpatizante disperso, pero dispuesto a acudir a la cita. Si su acción extrajo legitimidad precisamente de esa eficacia de convocatoria, entonces sí resulta bastante tentador ligar la eficacia de su mensaje con la creación de un momento político, ya sea que resulte efímero, eso no lo sabíamos hace un año, o que siga conectado con otros fenómenos. Yo creo que hoy estamos intentando pensar que sí, que esa conexión efectivamente se da, al menos parcialmente, con lo que vamos a comentar más ampliamente sobre Mandami. Todos conocemos el meme viral de Luigi, representado como un santo. Circuló muchísimo esa postal. Pero además hay poesías, hay una cantidad grande de canciones. Todo este arte popular alcanza para ver la fuerza que lo legitima. Pero también hay encuestas, datos estadísticos. Todas las ingenierías de medición de opinión pública confirman su popularidad. Aunque aquellos que repudian su acción admiten que la denuncia sobre el sistema de salud es real, incluso Trump. Entre ese público simpatizante, tercero, interesado, viral, se destacan los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres. La misma base que votó casi un año después a Zoran Mandami. Pregunta entonces, a ver cómo acomodo, Marcela, esta pregunta para vos. Pocos días después del asesinato del CEO, un joven de 20 y pico escribió en su blog un elogio a Mangione. Este lazo hay que escucharlo con mucha atención. Se trata de un joven llamado Julián Gerson, asesor entonces de un legislador demócrata que sería, meses después, Gerson, el encargado de escribir el discurso de la victoria de Mandami como alcalde de Nueva York. Gerson, que llegó a ser director político de la campaña de Mandami, escribió lo siguiente en su blog. Yo diría, escuchen bien esto que escribió quien sería un autor importante del discurso de Mandami. ¿Querés que lo lea yo? Por favor. Dice Gerson en el blog: Mangione es admirado no solo porque se atrevió a señalar a un líder de una de las industrias más viles y lucrativas que oscurecen nuestra sociedad actual, sino porque se atrevió a desafiar el estancamiento del rechazo nihilista. Si Luigi Mangione y sus balas grabadas demuestran algo, es que esta beta de nihilismo relativamente moderado podría no durar mucho. Porque si Mangione sirve para algo, y acá se la juega Gerson, dice, además de para desencadenar la próxima revolución de clases, es como símbolo para comprender a millones de estadounidenses que se distancian peligrosamente, se aíslan de los demás y de sí mismos, y se vuelven cada vez más vengativos con un mundo que se siente más excluyente y predeterminado día a día. Es bastante interesante como los marcadores temporales de las frases, ¿no? Esto no puede durar mucho, referido al nihilismo de época, ¿no? Próxima revolución de clases, hay un sentido de conexión y de inmanencia con algo, perdón, de inminencia con algo que todavía no había ocurrido. Entonces mi pregunta, Marce, sería la siguiente. ¿Cómo utilizar este nexo para producir una conexión entre el gesto de Mangione y la campaña de Mandami? Creo que la conexión entre Mangione y Mandami se inició como en un plano de las ideas filosófico, más especulativo, pero que cuando fuimos buscando elementos lo fuimos confirmando como una conexión empírica concreta que había existido. Y Gerson, entonces, es el eslabón más concreto que encontramos entre las balas mensaje de Mangione y la propuesta política de Mandami, que estuvo a cargo en gran parte de Gerson, ¿no? Julian Gerson es una persona clave en la estrategia y en el discurso de Mandami. Es también un joven demócrata acomodado y tiene, bueno, vale la pena seguirlo porque tiene ideas muy, muy fuertes acerca del poder de las palabras, como el poder transformador de las palabras en la política.
Y por esta entrada de su blog que leímos antes, vemos que Gerson escuchó y valoró y se dejó impactar por la denuncia de injusticia social de Mangione. Escribió también que esa acción de Mangione tenía una fuerza de verdad para la sociedad, y lo que vemos es que esa fuerza de verdad la lograron trasladar a la propuesta de Mamdani, que bueno, está por verse cuánto se puede realizar, ¿no? Pero que expresó necesidades muy, muy concretas, muy directas y muy generalizadas en los sectores populares de Nueva York. Las coincidencias que señalabas recién, Diego, de perfil entre los simpatizantes de Mangione y los votantes de Mamdani muestran entonces algo más que una afinidad electiva entre las bases, y pueden estar conectadas de otra manera. Pasó algo en Estados Unidos con lo de Mangione, que es que diferentes políticos se pronunciaron en ese momento, pudiendo a la vez condenar la acción de violencia, que nosotros también condenamos, pero al mismo tiempo no por eso clausurar la discusión sobre el sentido de la acción que tenía, sobre el contenido político de ese atentado. Entre esos políticos que tomaron posición estaba Bernie Sanders, que es también central en el armado político de Mamdani, también de este sector de socialistas demócratas, que permanentemente abrió la posibilidad de distinguir esto, la forma de la acción de la violencia y repudiarla en ese nivel, pero al mismo tiempo levantar la validez de ese mensaje político. Y ahí, por ejemplo, otro hecho que nos llamó mucho la atención y que seguramente en Argentina no veríamos posible, que es que en California prospera un proyecto de ley que se llama Ley Mangione, lleva ese nombre, que lo que hace es impedir que una prepaga pueda negar tratamientos médicos con argumentos que no sean médicos, con argumentos contractuales o financieros. Entonces, este hecho de que le pongan Ley Mangione a un proyecto, bueno, muestra, por un lado, que puede suspenderse la discusión sobre la violencia para avanzar sobre el contenido político de ese mensaje, y por otro lado, la efectividad comunicacional directa, que es que ellos saben que al llamarlo Ley Mangione la gente va a entender claramente qué es lo que están proponiendo, ¿no? Y también hubo otros políticos que hicieron una interpretación opuesta, pero que confirma los mismos sentidos, como Bannon, como Trump, que no solo condenaron la dimensión de la violencia del asesinato, sino que se centraron en la gravedad de la simpatía que el asesinato generaba. Y esto es crucial, porque esto conecta con la importancia que Diego señalaba recién de este tercero viral de simpatías, ¿no? Esto es lo que más preocupación generó a la ultraderecha de Estados Unidos, que Mangione sea representado como un Robin Hood, que la gente lo quiera, que la gente le caiga simpático. Sobre esto hicieron diferentes advertencias que al mismo tiempo que nos muestran cuál es su lectura, nos confirman la importancia de esas dimensiones, ¿no? De su mensaje y del apoyo popular que recibió. Sí, es interesante, ¿no? Porque si lo ponemos en conexión, ¿no? Si seguimos jugando con esta conexión entre una campaña electoral y un gesto previo que produjo simpatías, y que Trump advierte perfectamente al llamar a esas simpatías enfermedad, ¿no? Al negativizarlas y al condenarlas de esa manera, estamos tratando de pensar algo que quizás desde Argentina nos interesa mucho pensar, que es la diferencia entre un gesto que conmueve, un contraconsenso, que logra plantear problemas centrales que están eludidos en el debate político, y lo que son tácticas electorales, que es otro plano del asunto, habitualmente en manos de políticos profesionales que tienen que trabajar con la representación, ¿no? Entonces, esta conexión entre un gesto radical y una campaña política son nexos que habitualmente la politología subestima, y yo creo que nosotros estamos queriendo mirar también por nuestras preocupaciones sudamericanas y argentinas, ¿no? Entonces, el arco que recorrimos entre Mangione y Mamdani nos hace pensar ese contraste, ¿no? En nuestra propia situación, llamémosle, de impotencia política provisoria, y en la necesidad de gestos que, más allá de lo electoral, encuentren lo que acá subrayaría audibilidad.
por si hace falta aclararlo, no pensábamos literalmente cuando armamos todo esto en una mímica de la acción de Mangione, ¿no? Sino que nos preocupan mucho los modos en que un acontecimiento puede efectivamente contribuir a transformar una situación social implosionada y convertirla en una síntesis audible. Nos preguntamos en todo caso, ¿qué gesto puede provocar en nuestras circunstancias una nueva activación colectiva, desbloqueando la escucha y convirtiéndola en una dirección legítima? La sensación que tenemos es que la sociedad implosionada, tal como lo nombró el colectivo Juguetes Perdidos, esta sociedad sometida a un totalitarismo del ajuste, no llega por sí misma a articular un sonido audible. La presión general del sistema político para evitar el estallido produce una disminución de la audibilidad general de la sociedad. Salvo excepciones, los esfuerzos por escuchar se parecen más a ortopedias para entender qué está pensando la opinión pública que a un pensamiento sobre cómo transformar desde la política la realidad. De allí que el saber sobre la sociedad tome la forma de insumos que sintetizan mensajes para campañas electorales, como si fuera un mero fenómeno de comunicación política. Más que una escucha política, entonces, más que una conversación, reproducen la lógica de los estudios de mercado, ¿no? Sí, bueno, ahí nos estamos acercando al final. De todos modos, como nos interesó tanto profundizar y adentrarnos en la historia de Mangione, en su acción, en las conexiones que puede tener con una historia más larga de la violencia política. Además de este podcast, escribimos un artículo que se difunde junto con este audio, así que quienes quieran continuar la conversación pueden leer lo que escribimos, que contiene más o menos las ideas que comentamos acá y algunas más. Y retomo esto último que decías, Diego, que es que lo que nos interesa es pensar cómo un gesto, un acto, un sonido, un impacto se puede hacer escuchar. Puede tener efecto de verdad, puede empujar la idea de que la injusticia social debe quedar en una zona de lo que no es tolerado, ¿no? Que hay gestos que pueden desbloquear una potencia. Hicimos este ejercicio, por supuesto, conscientes de que nuestra posición periférica no es la de Nueva York, que Argentina no es Estados Unidos y que estamos en una época en la que hay como un tabú sobre la comparación, ¿no? Como que no está bien visto comparar el norte con el sur, el presente con el pasado, y a veces sentimos que ese tabú de comparación puede bloquear reflexiones que pueden ser productivas. Así que desafiando ese tabú es que nos pusimos a comparar, más que a comparar, a pensar contrastativamente nuestra realidad con lo que observamos a lo largo de este año en Nueva York entre Mangione y Mamdani, ¿no? Y también compartimos con ese Julian Gerson que conocimos esta convicción de que la elección de las palabras y un sonido bien fuerte pueden llegar a perforar una realidad totalitaria. Así que, bueno, alrededor de todo eso fue esta reflexión. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. En la producción participaron Juan Pablo Hudson, Melissa Rabanales y Nico Perrupato. La ilustración es de Brenda Greco. Alejandro De Masi editó el episodio. Yo soy Flor Badaraco. Este episodio se grabó en FM La Tribu. Chau, hasta la próxima semana.